Mira, lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente. Hay tres biografías, la de Adolfo García, la de Marta Inés Echevarría, que se han cruzado con los textos de Valle Inclán y con el espacio. O sea que hay como tres planos que se han cruzado, ¿no? El espacio arquitectónico donde se bautizó Valle Inclán, aquí a la derecha estaba la piedra bautismal. Estaba aquí apareciendo. Aquí veo un coro, otro de madera, ya lo que ha venido aquí con lo físico, y el espacio arquitectónico que está reconstruido, pues hizo un poco, ¿no? Pues son las dotaciones que dan ganas de construir el techo de escultura, hacer algo con ello, pero bueno, eso es para la próxima. Entonces, el texto de Valle-Inclán, la lámpara maravillosa, Luz de Bohemia, que es el aniversario, el centenario de Luz de Bohemia. Se publica en 1920, pero aunque Nueva España, el Ortega y la revista, bueno, el político de turno era del socialismo avanzado, le cortan tres escenas. Y el 24, 4 años después, ahora es el centenario, se publica ya entero, ¿no? Entonces, esta que tenéis ahí son las páginas originales de la revista España en 1920, cuando se publica la revista. Texto del año, espacio arquitectónico, biografía de Marta Alonso Pérez. Empezamos con hemos tenido tiempo de llevarlo bien. Pero después hemos tenido muchísimos acontecimientos de obras, qué obras tenemos, qué texto de baile, dónde va a ser. Hay un espacio de conferencias, esas conferencias forman parte de la posición arquitectónica también. Entonces, las conferencias han sido con festivales, pues la razón, ¿no? El festival del tercer año de Ginebra, la segunda semana de junio, conferencias por la mañana y por la tarde por el teatro. Al acabar el teatro, los expertos del verbo se trajeron y el estado de conferencias se eliminó, por lo cual ahora tenemos la configuración completa de la sociedad. Bien, entonces, lo he dicho que esos tres estados se han publicado, arquitectura, arquitectura, geografía y texto de valles, podemos hacer una reflexión sobre, bueno, una especie de procesión iniciática sobre todo lo que es el espacio, ¿no? Pero Adolfo tiene que contar terminar Yo creo que estamos pensando, yo hablaba antes de la conferencia que a lo mejor la gente no percibe esas capas del túnel, no todo el mundo puede acceder a ellas, pero sí que nosotros tuvimos mucho tiempo trabajando con él. Lo de las conferencias sí que nos limitaba, bueno, condicionaba más que limitar, pero fue la verdad es que lo de juego abierto, lo de ganar el espacio, digo, del fondo que siempre estuvo oculto, esa zona de ahí, bueno, yo nunca había estado aquí en este espacio, y cuando llegamos ahí nos vieron un cortinón, justo ahí escapaba toda la zona de atrás y era una zona de almacenaje y la parte de la sacristía igual. Y yo en mi trabajo con plástico siempre hago reflexiones grandes, siempre está presente. Y claro, cuando entramos aquí, una de las piezas es que yo la vi colocada relacionándose con el espacio. Y a mí esa capa de arquitectura necesitaba citarla, ¿no? Porque los textos sí que son los importantes, la construcción de nuestra obra, y la arquitectura para mí tiene que estar presente también. Sin olvidar de esa parte también de historia de por qué esta iglesia funciona en muchos espacios.
Bueno, no tengo mucha razón, pero es lo que es importante que me dices, dando el profesor de esto en Miramar. Marta vive en Miramar, porque tenemos una relación directamente con el territorio. Lo siento mal, no tomo texto, pero lo siento no. Y no hemos estado nunca en un trimestre entero. Lo habíamos visto siempre unos enormes de terciopelo rojo ahí que tapaban ese espacio. Y ahora trataremos que vamos a tener ese espacio cuando Tito llegue a casa. Bien. ¿Quieres que comenzamos un poco todo esto por aquí? Vamos a empezar por aquí. Este es el Jardín Río, es una obra que llega de allí, pero está completamente diferente a cómo la tenían, ¿no? Estos nuevos puzzles, en el mundo que se intercambiaban, y ahora se ha convertido en un jardín umbrío. El jardín vallencanesco es el romántico, es tenebroso, cuenta historias de bandidos y almas en pena, siempre es como oscuro, pero también él cuenta que a la sombra de los árboles él fumaba cáñamo índico, como él lo llama, ¿no? Entonces veía cosas que yo he interpretado que las podía ver, el jardín umbrío lo podía haber visto así también, ¿no? Una especie de expresión de color. Y bueno, pues claro, es muy sencillo lo que se cuenta aquí en el jardín umbrío, que decía Vallecas, en la lámpara maravillosa, atajaba la cantera del Sarnés, donde otro tiempo estuvo la casa de mis abuelos. Íbamos tan cimeros que los valles se aparecían lineados, intensos. Yo lo reconocía de pronto como una sacudida. Se la para maravillosa. Y en el prólogo al Jardín umbrío, dice que es historias de santos, de almas en pena, de duendes y ladrones. Estaba en esa situación muy truculenta. Dice, tenía mi abuela una doncella muy vieja que se llamaba Micaela Nagarano. Murió siendo yo todavía niño. Recuerdo que pasaba muchas horas mirando desde el hueco de una ventana y que sabía muchas historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo cuento lo que ella me contaba. Mientras sus dedos arrugados daban vueltas al uso, aquellas historias de un misterio candoroso y trágico me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. De tiempo en tiempo todavía se levantan en mi memoria y como si un viento silencioso y frío pasase sobre ellas, tienen el largo murmullo de las hojas secas. El murmullo de un viejo jardín abandonado, jardín umbrío. De ahí el título un poco de la serie de cuentos, Jardín umbrío, jardín novelesco. Pues esta es una versión completamente personal, como hizo Valle de todo lo que hacía, de un posible jardín, un bosque extraño, psicodélico, decías. Pues, bien, y entonces Marta, entre Víctor y yo vamos a hablar de Marta. Adolfo y yo vamos a hablar de Marta. Me puedes cumplir. Y la primera cosa que Adolfo, ¿quieres contar algo de Marta? Bien. ¿Cómo colocar los cuadros en exposición? Hasta que no los tienes colocados en la conciencia, es imposible empezar a colocarlos. Tienes que colocarlos primero en tu interior, en la mente, ¿no? En la mente afectiva. Y entonces han cambiado de sitio. Los habíamos elegido porque son cuadros hechos, pintados por Marta en México. En Rondo, de Valle de México. Y por eso se han elegido justo esto. Tiene una obra, está pintando todos los días, ¿no? Una obra extensísima. Pero estos hechos justo en México y traídos de México son los que hemos elegido. Bien. Pues han ido cambiando de sitio hasta que Marta ni hablar. Este tiene que estar aquí. ¿Pero por qué? Porque es la secuencia de los colores del jardín umbrío con lo demás, ¿no?
no nos habíamos dado cuenta hasta que ella, como pintor, se dio cuenta de que no veis que son las secuencias. Entonces son flechas del camino. Y aparte de eso, estaba aquí muy a Marta cuando había una chica irlandesa que hablaron en inglés ambas juntas. Y a Marta como que también le gustó, decir que lo habían interpretado así. Y le quedó y hay una nueva forma de interpretar, ¿no? Ella no me refiere que a esas técnicas, esas formas tal, pero ya los tenía Bueno, al final esto funciona en casi como un módulo de serie, de esto. Ella hablaba de esta especie de visión tridimensional que le supuso llegar allí, pirámides, y para ella fue importante ver, le cambió la forma de visión. Esto lo transmitía, o transmite ella cuando habla de esta obra, es esto, ¿no? Ese ver, el modo de elevarse y mirar. Sí, que frente, pero ven por los márgenes desde arriba, ¿no ves? Que a medida que íbamos hablando sobre cada una de estas obras y de las nuestras, veíamos cómo se iban de repente conectando todas los sectores. Porque este cuadro al principio, bueno, es una obra doble, estaba bien, ¿no? estaba. Y fue un cambio que ella decidió y lo decidió muy bien. Porque además, pues, obras que conecta con la mía esas dos obras acaban comenzando casi con el concepto de arriba y abajo. Está presente, es uno de los más presentes. Este es de arriba y abajo, está en todo. Él construye de abajo hacia arriba, pues de abajo y construyendo elevándose. La pieza de la nube, él está flotando arriba. El de arriba y abajo, mis sísifos balancean y nunca puede desde arriba, que está siempre intentando subir los márgenes. Y este cuadro, claro, que al final no tiene una ubicación, con la luz que parecía que entraba y se emana hacia otro poco de estos recorridos, que al final te obligan a encontrar una dirección concreta. Pues aquí un momento hubo que decir, bueno, ahora está perfecto. Es curioso, hasta que llega un momento en que eso tiene que estar aquí y ya, fíjate, nos separamos un poco de este, era como la introducción a la peste, ¿no? O sea que no es casual que esté a 10 centímetros o 40, es que estaba, cuando lo vas cambiando al final, pues ahora está, redondo, ¿no? Y ya, no hay que tocar. Déjala así que es la rosa. Bueno, Marta, ya, no era la perfecta, ¿no? Tres perspectivas simultáneas. Los principios son mientras, arriba y abajo, entrar, salir y astrometría en la avenida Coyoacán. El segundo radical viajó a México con 26 años, comenzó a llamarse Valle y asimiló el modernismo del Vietnam, Gutiérrez Vázquez, entonces he contado, su autobiografía cuenta el año. Uno de mis antepasados, Gonzalo Sandoval, había contado en aquellas cheras del reino de Nueva York. Yo, siguiendo los impulsos de la vida de madre, iba a perderme como él en la vastedad del viejo imperio azteca, imperio de historias desconocidas, sepultada para siempre con las momias de sus restos, entre restos propios que hablan de civilizaciones, recursos, de razas, que pueden y solo pueden estar en ese misterioso remoto oriente. Tiene su aspecto. ¿Sabe? Su biografía, Salvador, ¿cuánto mide? Una parte media. La biografía de La autobiografía que hace Vallecán es apenas dos páginas. Una autobiografía. Bien, pues tú esto nos vas diciendo hacia una encrucijada que al otro lado también si vemos el movimiento o vemos cualquier cosa que hay en ese movimiento. Yo creo que sabemos, ¿no? Vamos a intentarlo. Hay que ir pasando a la sacristía.
Sí, sí cabemos, sí cabemos. No sé si cabemos. Una copia de las 30 páginas del Maximil de la revista España, semanario de vida nacional, del 31 de julio de 1920, 31 de julio, o sea que justo ahora va a hacerse. La escena segunda, el retrato del librero Pueyo. La escena sexta, el diálogo con el anarquista catalán. Y la escena decimoprimera, la madre con el hijo muerto, fueron censuradas. Fueron muerto. Y entonces, José María Paz Galgo, que es presidente de la Asociación de Amigos de Valle, en su libro está el facsímil de esa edición del año 20 y la edición final del año 24, que están todas las escenas, cuenta en el prólogo, dice: Luces de Bohemia vio la luz por entregas en las páginas de la revista España, semanario de la vida nacional, entre el 31 de julio y el 23 de octubre de 1920. O sea, fue entregado por entregas. En esas 13 entregas, sin embargo, no se publicó el texto entero, tal y como lo remitió su autor al semanario, sino vergonzosamente censurado. En la revista fundada por Ortega y financiada por el ateneísta Luis García Blanco, de tendencia socialista revolucionaria, bajo la dirección entonces de Luis Araquistán, su director expurgó la pieza metaesperpéntica de 3 escenas completas, que le parecieron blasfemas, irreverentes o políticamente inadecuadas. Aquí no están esas escenas blasfemas, están las de dejarlo estar. Y la cascada, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué no se nos ocurrió de lluvia de...? En principio, este era otro espacio que estaba también olvidado, aquí era un almacén de cosas. Y esto fue un poco emperramiento ya, porque me apetecía que hiciéramos hacer algo así, lo hicimos hace poco, perder espacio de dispositivo. Y no sabíamos exactamente cómo trabajar con las copias. Al principio hubo una idea inicial de trabajar allí, en el suelo y en la... Pero después ganamos en este espacio. Y era un poco también la idea de cascada, de recordar un poco el agua, porque la pila o desmán de Valle ya no está. Y entonces esa referencia al agua, al propio de los textos, en esa especial relación, que después vemos la pieza que está afuera, la que está colgada, que está unida un poco también a esta. Nos apetecía eso, buscar algo que trajera un poco también ese recuerdo del agua. Lo único que queda así un poco recordado es esa pieza que está ahí, que entiendo que es la rellenaba. Lo que falta en la entrada, que no sé quién preguntaba, seguramente eran 2 piedras como estas, ancladas allí para igual saber de la iglesia. Entonces era un poco esta forma de recordarla, porque no hay otro elemento que recuerde a ese... Pero aquí hubo un accidente en esta sí. Un accidente, es que ves que esa ventana estaba tapiada con una maderita, y es que resulta que cuando estábamos caminando, yo creo que el siguiente y se había descalamado todo y estaba todo en el suelo. Y es que, qué bonito es que el viento la mueve, pero la movió tanto que la dejó en el suelo. Entonces, bueno, la tapamos y entonces estamos tranquilos. Pero el viento ese moviendo nos gustaba también como efecto, pero hubo que particularse un poco más, que la pudierais ver, pues estos pabellones. Idea de cascada, de arriba y de abajo también, la idea de lo celeste y de lo terreno. Las telarañas. Esas telarañas ya vienen en el título. Son telarañas Son nativas. Son nativas. ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Hombre, sobre esto habría que continuar, está un poco en curso, ¿no? Quería contarle ahora con unos... Contarlo con mis sprites y eso, pero estamos así en punto de curso como un proyecto para continuar. Estamos viendo a ver cómo en el Museo de Pontevedra podemos, con motivo del Encuentro Femenino de Valentán, que por eso tiene fondos de Valentán muy extensos, el Museo de Pontevedra,
alguna enfermedad, trasladarlo. Y ahí a lo mejor esto lo cambiamos, lo tomamos, porque en el fondo es una obra santa específica para este sitio. En su trasladarlo sitio que no tenga... Y bueno, llegamos que para mí sí que fue un quebradero de cabeza poder llegar a ejecutar la obra para aquí, para este sitio. En principio, inicialmente, en los conceptos iniciales, como no sabíamos este espacio lo podíamos ocupar, iba a estar allí, en esa zona de ahí, las cerchas y demás. Hay algo que no hay que olvidar, que ellos nos machacaban a través del grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo que es la triada de la pastorita para estar en comunicación. Éramos 3 y de repente ese número aparecía constantemente en toda la sala, en todas las obras. En mis obras está muy presente. Cuando veamos aquello de allí, formalmente son triángulos, las perchas están formadas por triángulos, nosotros éramos 3. Esto está dividido siempre en 3 partes también. Esta pieza, aunque la vemos como un bloque único, está construida con la misma proporción que aquella de allá. Son 2 piezas ensambladas más o menos del mismo tamaño y una más pequeña. Entonces, están ensambladas formando un único ente, pero en realidad están construidas en 3. El nombre de Néfere fue lo último que seleccioné, era también para mantener el contacto con el título de los Sísifos, que eran mitología, ¿no? Son las ninfas de la lluvia. Néfere, ¿no? Néfere, sí. Que a veces lo podemos encontrar en singular y a veces en plural. Aquí, como forma uno solo, opté por el singular, pero bueno, siempre se habla de Néferes como las ninfas en plural. Y son las diosas de la lluvia, traen las lluvias y siempre aparecían lanzadas como formas femeninas. En este caso, utilicé algo que es súper rígido, cuadriculado, cartesiano, perpendicular, y retorciéndolo, cortándolo, moldeando el metal y, por último, dándole el acabado dorado para relacionarlo con lo que aparece en los textos del éxtasis, también los dorados propios de la zona donde están. Fue una pieza pensada para el espacio, esta pieza sí que no la tenía, aquella fue adaptada, ya la tenía, y normalmente es una pieza que presento siempre hasta ahora en suelo, pero ahora tiene otra lectura aquí distinta. Y no sé qué más decir. Quería conseguir esta especie de elevación, ¿no? De lo que hablamos de otra vez, de mirar hacia arriba, elevarse. Creo que la ubicación fue justo también de vivir en espacio. ¿Dónde puede estar? Pensábamos en fuera, acabamos de decir, volverla en ese espacio central, y al final, al descubrir los cortilones que había aquí, se tapaban este espacio, tuvimos que limpiarlo poco, porque estaba polvoriento. Pues ahí no que se queda, y ahí cuando la para sí, porque o la dejamos aquí, se habrá que hablar con la autoridad local. Bueno, aquí hay un texto, ¿no? Que es decía la lámpara para vivir, se decía Boniclán. El infinito y la quietud son modos del tetismo matemático y alegorías del tetismo teologal. En la esfera está la alegoría sensible de la gnóstica tríada. El paracleto se simboliza en la sagrada simiente del centro, el demiurgo en la universalidad de la forma, el verbo en el enlace de la forma en esencia. Teología tríada. Y en otro sitio, en Gómez de Serra, la teología que hace de Recién Contada, también, dice, el ayuno en el retiro de la celda de donde nace esa suprema excitación que tiene 8 estadios anteriores, a saber, hablando de lamento de alma, oración, meditación, edificación, contemplación, avidez, tránsito, delirio y éxtasis, ¿no? Como Ramón de Serra interpreta
Como última cosa de tal, también estaba en el tema de la retícula también, intentaba tratarlo con el método de escritura que tenemos y de lectura, que siempre es en horizontal, de arriba abajo, de poder esa estructura perpendicular. Tengo alguna obra que hago sobre este tema de la organización del lenguaje y también me apetecía por este tema de la cuadrícula, hay esa lectura, otra capa por debajo, pero bueno, ya más secundaria, de retorcer esa estructura perpendicular. Pero son claves internas que forman parte de cuando estás trabajando y aparecen ocultas en la manera de verlo. Pero ¿qué dices aquí? ¿Qué tiene que ver? Pues sí, tiene que ver con una especie de producto secreto que es lo que nos pasa cuando hacemos estas cosas raras. Pero antes era un foco más fuerte. Un poquito más. Pero nos interesaba la sombra también del cuadro. Bien. Esto es lo que me llama. Y ahora se pregunta a la que va la lectura, entonces el taller yo estaba activo, mucho meses estaba pues la comisión bueno, con expertos estoy encontrando espejos que y un poco también todos los cuadros cómo se pone a la escritura y pues todo construcciones de algoritmo. Uno tiene una especie de todos los movimientos de laboratorio, todos los estudios no. Los expertos salieron, pero estaban aquí ubicados porque esta es la zona de las conferencias, y no hay sillas, pues la organización de cambiar la organización del social, yo también aquí. Y para ganar un espacio que estaban también para los cuadros. Y estos expertos, claro, ¿no? Porque desarrollan volver aquí a la idea de ir bueno, la especialización porque es parte de la complicada también ya el espacio para que los puedan ser usados. Bueno, tenemos documentación sobre ellos y los de información, los artistas para acabar, sobre todo los de todo del mapa, de fotos, del origen del los espejos cóncavos, hay focos, convexos, espejos con todo el curvatura y incluso hay momentos en este espejo en que se camina de esa manera y bueno, la idea es educarse en vez de pueblos en este cómic es el mismo foco que quiero de presto. Está rayado, es un espejo en el que la palabra aparece, se puede reflejar, pero siempre está recuerdo de las escritas, me da todo ese campo. Un espejo rayado por la parte trasera de la refiere. Una cosa es que cuando lo pensamos para que la tarifa de conferenciantes y las sillas formaran parte escultórica, volumétrica. Entonces quería un gran ciclo de sillas que formaban una parte volumétrica de la historia, con la tarifa marcada por las letras, por las revistas de Europa. Pero la tarima con las sillas formaba parte escultórica también. Y al eliminarla, pues ha cambiado. Un juego con un texto por la parte de atrás y espejos flexibles en los que pueden deformar lo mismo. Bueno, otro juego es portátil, ¿no? Sí, que tú dices las tarjetas portátiles, cada uno de los que dieron los autores y los estudiantes con el texto de baile, con espejos cóncavos,
pero que era una tarjeta espejo. Ya la mitad se espejaba con un caballito, como conversación. Y eso la empezación de los... Y ahora ya, y tengo la última pieza, ¿no? Que son, bueno, esta peca ya lleva conmigo tiempo y es una especie de familia de Sísifos, ¿no? En vez de el nombre en plural, son tres, dos, como aquí de figura, dos de tamaño y una tercera. Siempre las expongo en suelo, siempre, pero esta vez tenía el espacio con esta escalera. Fue lo primero que atrajo la atención. Solo trabajar con esas metáforas arquitectónicas, objetos que hablan de la excelencia y de la presencia del cuerpo humano, eso, ¿no? Entonces, la piedra del Sísifo no está, hay piedra por los lados, pero es la naturaleza del movimiento constante, ¿no? Si empezamos a subirla, la pieza va a hacer balance y vuelves a estar abajo, nunca vamos a estar arriba. Esta es la idea original de las piezas. Y hay lo que decía con eso de los tres, porque es un triángulo lleva todo el camino. Las distinciones para acá, serpentea para poder acceder. En teoría no vamos a llegar nunca, no vaya esto. Había esta idea otra vez del número 3, aunque no quiero hablar de la religión, pero sí, Padre y Espíritu Santo, ¿no? Que siempre aparecen, siempre están presentes eso. Y crean, pero fíjate. El triángulo también es una... Un símbolo. Aquí pusimos en el concepto, ¿no? Decía Valle, yo experimentaba una suave emoción inefable y sutil que ascendía por luminosa escala a divinas estancias. Tránsito, arrobo, delirio, éxtasis. Mi alma era entonces en su amanecer de cristal y hallábase apta para comprender el sentido esotérico del mundo. También aquí el término de éxtasis.